¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero estén excelentemente. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy sencillo, muy fácil, pero que es importante para las empresas y los empresarios. Específicamente hablo del tema en Colombia. Bueno, nosotros cuando formulamos un flujo de caja es para poder solventar nuestras deudas, nuestros costos, nuestros gastos de la empresa. ¿Por qué? Porque una empresa puede ser rentable, pero al mismo tiempo no puede tener liquidez. ¿Pero cómo es eso posible? Hay diferentes factores que influyen en eso. Ya los veremos en el ejercicio práctico que tenemos hoy. Entonces, utilidad versus efectivo no son lo mismo. Y eso es totalmente cierto, son cosas totalmente diferentes. Mire, la utilidad, como bien lo dice aquí en la diapositiva, es el estado de resultados. Está en el papel. Nos muestra financieramente cómo está la empresa. Versus nuestro efectivo es el dinero de nuestro banco, lo que entra, lo que paga las cuentas, los proveedores, la nómina, a nuestros acreedores. Entonces, por favor, para tenerlo presente. Y hago un paréntesis aquí, señores empresarios. Cuando ustedes toman la cuenta de la empresa como cuenta personal, cuando digo cuenta personal es me compro un cafecito acá, una hamburguesa aquí, le pago aquí el carro, la gasolina, etcétera. Ustedes no se imaginan cómo un contador puede justificar eso si no está en las facturas. O sea, por favor, empresarios, tener eso muy presente. Bueno, continuemos. Mire, sin un flujo de caja el gerente toma decisiones a ciegas. Y eso es cierto. Usted no sabe cuánto entra, cuánto sale, cuánto le queda. Entonces, ¿cómo hace para mitigar los riesgos? Y el flujo de caja responde a tres preguntas vitales. Mire, ¿cuándo entra el dinero? ¿Cuándo sale? ¿Y cuánto nos queda? ¿Cuánto queda realmente? ¿Cuánto nos queda de saldo? ¿Y con cuánto vamos a iniciar en el siguiente mes? Súper importante, por favor, que tengan esto presente. Entonces, mire, el flujo de caja nos permite anticiparnos a hechos inoportunos que puedan pasar, ¿cierto? Entonces, mire, sin un flujo de caja, ustedes, un ejemplo, en una temporada baja que no tengan liquidez, ¿cómo pagan la nómina? ¿Cómo le pagan a los acreedores? ¿Cómo le pagan al banco los intereses, etcétera? Cuando ustedes hacen un flujo de caja, ustedes ya pueden invertir los excedentes, pueden pagar sus proveedores y hacer que la empresa funcione común y corriente. Muy bien. Cuando hablamos del flujo de caja, tenemos los excedentes y los excedentes pueden trabajar para nosotros. Algo en mercado de capitales que yo vi en la universidad y que recuerdo muy bien, mi profesor decía, mire, no hay nada más caro que el dinero quieto, porque pierde el poder adquisitivo. Entonces, por favor, señores empresarios, tengan presente eso. Si ustedes tienen el dinero quieto, o ahora, también, no es que todo el dinero lo inviertan, no, porque entonces pierden liquidez la empresa. Es midiendo las proporciones. Claro está. Muy bien, entonces hoy vamos a ver un caso práctico que se asemeja a la realidad. Claro está que es un caso, es un ejemplo, no es de la vida real, pero es como más o menos ustedes tengan presente qué es un flujo de caja y cómo podremos operarlo. Entonces el ejercicio nos plantea lo siguiente. Cuestión de efectivo. Dístese así. El señor Juan Martínez, gerente general de la empresa comercial SAS, se dispone a organizar toda la información correspondiente a los movimientos de efectivo que tendrá que ser presupuestados para el segundo semestre del año 2026. Esta tarea deberá realizarla debido a que el tesorero acaba de ser despedido de la empresa por no tener ese informe a tiempo, el cual debe ser entregado este día lunes. La información que tiene disponible es la siguiente. La información de las ventas de la empresa es la siguiente. Ventas proyectadas para este año 2026. Enero, febrero, marzo y así sucesivamente nos muestran los valores. Las ventas tienen el siguiente comportamiento en su recaudo. 50% de contado, 30% a crédito, el 30% a crédito de 30 días y el restante a 60 días, quiere decir el 20%. Aquí hago un paréntesis. ¿Se acuerdan que ustedes decían por qué una empresa puede ser rentable pero no tener liquidez? Esto es uno de los factores. Hay empresas que venden, pero cuando hacen la venta
no siempre le llega el, el recaudo de contado, sino el recaudo va a ser, para este caso, 50, el 30% a 30 días y el 20% a 60 días. Por eso es importante hacer un buen flujo de caja. Seguimos. La empresa realiza sus compras de mercancía en los meses de enero, marzo, abril, junio, julio, septiembre y noviembre, las cuales pagan su totalidad el mismo mes inmediatamente siguiente. Las compras se realizan, las compras realizadas serán de 3 millones, 2 millones, 4 millones, 4 millones 500 y bueno, respectivamente los valores. Los gastos de salario serán de 2 millones 500 cada mes, excepto en el mes de diciembre donde se paga la prima navideña por un valor de 3 millones 800. Los servicios públicos se pagan cada mes de esta forma para el segundo semestre. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Me adelanto al ejercicio. Nosotros lo que hicimos o propusimos aquí es que cogimos los valores de julio a diciembre, hicimos un promedio y los pusimos en el primer semestre. Me salté algo. Aquí hay una nota. Por favor, es importante tener los detalles. Entonces dice, las ventas de diciembre, miren, de las ventas de este mes, que es en diciembre, un total de 6 millones corresponden a ventas especiales que se realizaron a Ecuador y que se espera sean giradas en su totalidad a la empresa en el mes de febrero del año 2027. Entonces, importante tener presente este tips. Bien, entonces el IVA que se paga es del 19% y nos dice esta nota. Esta tasa se aplica tanto para las ventas como para las compras. El calendario tributario se define que los pagos del IVA a la DIAN serán cada 2 meses a partir de enero de cada año, o sea, bimensual. El saldo disponible en efectivo al final del mes de junio es de 25.450.000. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro saldo en junio tiene que quedar en 25.450.000 y debe ser el inicio del saldo de julio. Perfecto, ya con esa aclaración seguimos. La empresa tiene invertidos en títulos valores la suma de 25 millones, los cuales le representan mensualmente un porcentaje del 3% de rendimiento, de los cuales se abona a las cuentas los meses de junio, agosto, octubre y diciembre, fecha en las cuales se deciden cancelar dichas inversiones en su totalidad, monto que se abona a la empresa al final del mes de diciembre. Quiere decir que nosotros en diciembre ya tendríamos los intereses más los 25 millones. Aquí tenemos una notica. Los intereses de los inversionistas siempre se reciben los primeros 5 días del mes. Bueno, eso no va a afectar aquí el ejercicio. La empresa paga dividendos a sus socios los meses de septiembre y noviembre por un monto de 3.800.000 en cada pago. Entonces, otro ítem a tener en cuenta. Se establece un saldo mínimo de efectivo de 3 millones, monto que se establece en el mes de agosto. Acá es súper importante. Quiere decir que el ejercicio nos plantea que para el mes de agosto nuestro saldo mínimo tiene que ser de 3 millones. No puede ser inferior, pero no quiere decir que es un abono, es un pago, no. Quiere decir que nuestro saldo mínimo tiene que ser de 3 millones. Siguiente. Finalmente, la gerencia decide tomar un préstamo bancario por un valor de 7 millones, los cuales serán utilizados en un proyecto de reposición de activos en el mes de enero del año 2027. Por este préstamo, la empresa debe pagar intereses correspondientes al 2.5% mensual, que son pagados ese mismo mes. El préstamo se desembolsa en julio 01 del 2026. Dice, el gerente Juan Martínez decide trabajar su presupuesto de efectivo en 2 etapas. La primera correspondiente a poder establecer la situación real de su flujo de caja con la información disponible actualmente. Una segunda etapa en la cual realizará una propuesta sobre las posibles inversiones de los excedentes de efectivo que se generan en cada mes, así como los préstamos que reciba. Buena suerte en su ejercicio y su propuesta. Entonces, tenemos que el flujo de caja no lo han construido. Tenemos que tener un saldo para junio, que acá nos dice de 25.450.000. Tenemos unos ingresos, tenemos unos egresos.
y tenemos que tener una política que como mínimo en agosto el saldo no puede ser inferior a 3 millones. Muy bien, entonces vamos a solucionarlo. Entonces, ya aquí yo lo que hice fue tomar los datos y desglosarlos. Cogí como los supuestos. Entonces, las ventas de enero, tomamos las ventas de diciembre, que recordemos que aunque son 18.500.000 los que se venden, en realidad vamos a recibir 12.500.000 porque 6 millones van a ir a Ecuador. Aún así, ahí se factura el total del IVA. Siguiente, política de recaudo de cartera. Entonces recordemos, 50% de contado ese mismo mes, el 30% a crédito y el 20% a 60 días, o sea, 2 meses después. Compra de mercancía nos dice que para enero, marzo, abril, junio, julio, septiembre, noviembre. Entonces tenemos 3 millones, 2 millones y así sucesivamente como nos lo plantea el ejercicio. Otros parámetros del caso. Entonces, el IVA, tanto para ventas como para compras. Los salarios mensuales, que aquí el caso no nos dice cuántos empleados, vamos a suponer que es uno, 2.500.000. La prima navideña de diciembre, que es 3.800.000, adicional al salario de diciembre. El saldo final de junio, que debe ser 25.400.000. El saldo inicial de enero, aquí está mal. Y ya les digo por qué. Entonces acá, saldo mínimo de efectivo 3 millones, e inversiones, títulos, valores de 25, rendimientos en junio y así sucesivamente. Tenemos la rendición de inversión de diciembre de los 25 millones, que nos hace unos abonos cada mes, pero se abona el total de la inversión a finales de diciembre. La tasa de inversión del 3%, el préstamo del banco que se obtuvo, la tasa de interés que es del 2.5%, que en total estaríamos pagando 175.000 pesos mensualmente, los dividendos a socio que se pagan que son de 3.800.000 en septiembre y noviembre. Los servicios públicos como nos lo estipula el ejercicio. Recordemos que de enero a junio nosotros lo que hicimos fue un promedio para poder sacar los servicios públicos de esos periodos, porque entonces no se pagaron servicios, no, hay que tenerlos en cuenta. Y el calendario de IVA, recordemos que es bimestral, entonces serían 2.394.000 y así lo que vamos a pagar en estas fechas. Ya los calculamos, ya les digo cómo los calculamos. ¿Listos? Entonces, ¿cómo operamos los datos? Cogemos acá. Esto es muy sencillo, entonces ustedes, las ventas. Sabemos, aquí nos habían dado las ventas. Yo siempre les digo a los clientes o quien vaya a hacer el flujo, fije los valores para que si usted mueve aquí, acá también se vaya a mover los valores. Entonces, 7.600.000, 8 millones y así sucesivamente en cada periodo. Para un total de 59.300.000 pesos. Entonces, ya tenemos las ventas, pero recordemos que para el mes de diciembre, aunque, aunque las ventas, como bien aquí dice, que en el mes de diciembre fueron de 18.500.000, realmente no es ese valor, sino 12.500.000 por los 6 millones que se van a enviar a Ecuador. Punto número uno, para tener presente. Eh, la, Ahí cogemos el IVA. Entonces, cogemos el IVA, ya sabemos que es el de 19%, que es el valor de las ventas, versus multiplicado por el IVA. Y nos da 1.400.000 para el primer periodo y así sucesivamente cogemos los valores. Para un total de 12.407.000 pesos. Ventas totales con IVA. Aquí quiero aclarar algo y por favor que lo tengan súper presente los comerciantes y los administradores. El IVA no es de nosotros, no nos pertenece como empresarios. Como empresarios nosotros lo que estamos haciendo es un recaudo a la DIAN, pero que tenemos que desembolsar a la DIAN. Entonces, por eso es importante hacer estos presupuestos y el flujo de caja. Continuemos. Entonces, lo que nos va a ingresar más el IVA son 9.044.000 pesos, para que lo tengan presente, que se discriminan 7.600.000, que es el ingreso para nosotros, y 1.444.000, que es el impuesto para la DIAN. Y así hacemos sucesivamente.
no tiene pierde. Ahora bien, aquí es el tema de las ventas. Esos 9 millones 44 mil no nos ingresan automáticamente ese mismo mes de las ventas, sino lo discriminamos el 50% en el primer mes, el 30% para el siguiente mes y el 20% para el próximo mes, que sería en marzo. Y eso es algo muy sencillo. Entonces, cogemos el valor, cogemos el total de la venta, lo multiplicamos por el 50% y así lo arrastramos en todos. Y ahora bien, ya que tenemos eso así con todos, vamos a coger este valor y lo vamos a multiplicar por el 30%, porque es el valor de 30 días que nos pagan sobre la primera venta. Y el 20% pues es en marzo, que es lo mismo. 20% al total de la venta y estos valores me tienen que dar 9 millones. Si los sumamos, si se ven acá, 9 millones 44 mil. 9 millones 44 mil. Y si yo hago este ejercicio, acá 9 millones 520 mil, exactamente me tiene que dar lo mismo. Miren, 9 millones 520 mil. Perfecto, ahí está. Entonces, así ya podemos saber exactamente cuánto nos va a ingresar en enero, en febrero y sucesivamente. ¿Listos? Entonces, pago de compras de mercancía. El ejercicio que nos dice, se compra la mercancía, inmediatamente la pagamos al siguiente mes. Entonces, lo mismo, esto no tiene nada de misterio. Entonces, cogemos los 3 millones sin IVA, le aplicamos el IVA, que es lo multiplicamos por el 19%, que nos da un total de 3.570.000, y eso los vamos a pagar en febrero. Y así sucesivamente. Entonces, las ventas de marzo las pagamos en abril. Digo, las compras, discúlpenme. Y las compras de abril las pagamos en mayo. Y así sucesivamente. Entonces, esto que nos da los 2.380.000 los vamos a pagar en abril. Y estos 4.760.000 los vamos a pagar en mayo. Nada más. Y así sube. Es supremamente intuitivo el ejercicio. No tiene ningún misterio. Salario y primas navideñas. Teniendo como ejemplo que solamente tenemos un empleado, le estamos pagando 2.500.000. Entonces aquí en enero, febrero, marzo, esto es un costo fijo. Sí o sí lo tenemos que pagar. Y para diciembre es su sueldo más la prima. Para un total de 33.800.000 que se está ganando el empleado. Muy bien, aquí tenemos los servicios públicos. Entonces, en los servicios públicos, recuerde que lo que nosotros hicimos fue un ponderado de los servicios públicos. Cogimos el segundo semestre del año, lo sumamos y lo vimos por la cantidad para que nos diera 700.000 en los primeros 6 meses. Ya de aquí tomamos los valores del ejercicio, 600 millones, 710 millones y así sucesivamente. Bien, aquí viene el IVA neto a pagar a la DIAN. Entonces, nosotros cogemos el IVA generado, que es de nuestra venta, más el IVA descontable, que es de nuestras compras. Y si nosotros hacemos esto, para enero, febrero, recuerde que es bimestral, nosotros tendríamos que pagarle en marzo 2.394.000. Para mayo, lo mismo. El IVA generado y el IVA descontable de marzo y en abril que generamos nos da este valor, 247.000. Mayo, junio, 400. Pero aquí ya tenemos un saldo a favor. Este saldo en agosto, septiembre, esto es un IVA que podemos reclamarle a Davián. Entonces, esto es un video aparte, ya después les explicaré cómo se maneja el tema del IVA de un saldo a favor. Pero, por favor, acá hago un paréntesis. No vayan a decir en estos tiempos que el caso del IPI, no, que si vaya, que la DIAN le esculca todo. Si usted tiene todo en orden correcto, si usted tiene un buen contador, no hay ningún problema. El IVA la DIAN le va a devolver siempre los saldos a favor, sin ningún inconveniente. Así que no se asusten por esos temas. Muy bien, seguimos entonces. Rendimiento de inversiones en títulos valores. Recordemos que nosotros hicimos una inversión de 25 millones y estos son los rendimientos que nos está dando por nuestra tasa de interés, que son de 750.000. Estos son otros ingresos. Entonces nos está dando esto y nos dicen que esto nos lo desembolsan en junio, que son 4.500.000. Y en agosto nos desembolsan 1.500.000 y así sucesivamente. Y en diciembre pues ya tendríamos el total de la inversión, que es el interés más el abono que hicimos. Pagos dividiendo
dividendos a socios, que son de 3.800.000 en septiembre y en noviembre 3.800.000. Acá viene, entonces préstamo bancario. Nosotros sacamos un valor a julio, pero no lo amortizamos ahí, sino comenzamos a pagarse el interés. Entonces, aquí cogemos 7 millones, pero no estamos recibiendo 7 millones. Entonces, importante eso. Si descontamos el interés, estamos recibiendo en un total de 6.825.000. Muy bien. Ahora sí viene la parte importante. Ya con esos valores, ya organizamos esto, viene el flujo de caja. Entonces, nuestro flujo de caja es súper sencillo, entonces es algo práctico y comenzamos de la siguiente manera. Para el primer trimestre, entonces, recaudo de ventas. Entonces tenemos 4.500.000, en febrero 7 millones y así sucesivamente lo que vendimos. Recordando está que en diciembre eh, las ventas no nos van a dar el total de acá. Si ustedes si ven acá las ventas, ustedes dirán, ve, pero yo vendí 16 millones, 15 mil. Pero recuerden el tema del recaudo: 50%, 30% y 20%. Y los periodos 30 días, 60 días. Por eso nos recibimos los 16 millones. Si nos recibimos un total de 10 millones 54.300. De aquí la importancia de un flujo de caja, saber cuánto realmente me va a ingresar. Entonces vamos a ingresar 10 millones 54.300 por concepto de ventas. Rendimiento de inversiones de títulos de valores. Entonces sabemos el tema de nuestro bono, de nuestros 25 millones, 4.500.000, 1.500.000 y así sucesivamente hasta el bono final, 26.500.000. Para un total de préstamo bancario, qué pena con ustedes. Entonces, sacamos un préstamo bancario, otro ingreso que son de 7 millones en julio. Ahora sí, tenemos un total de entradas de enero de 4.522.000, 7.473.200 y sucesivamente. Entonces, muy sencillo, lo único que hacemos es sumar los ingresos, tal cual como lo muestro en el ejercicio. Y así sucesivamente. Nada difícil. Salida de efectivo. Entonces, compra de mercancía. Entonces, acá tenemos que pagar el tema de la compra de mercancía. 3.570.000, abril 2.380.000 y sucesivamente. Recuerde que las políticas compramos y al mes siguiente pagamos. Por eso no todos los meses tenemos salidas en compra de mercancía. Salario de primas más la prima navideña. Entonces 2 millones, que eso es un costo fijo, más la prima de 3.800.000 y 2.500.000. Servicios públicos, que ya como lo había explicado antes, lo ponderamos y lo que nos pide el ejercicio. Y aquí viene el tema que yo les decía, el impuesto de la DIAN. Entonces, aquí hicimos el recaudo de los impuestos, como es bimestral, lo pagamos en marzo. Y así sucesivamente. Entonces, aquí ya sabemos cuánto le vamos a pagar a la DIAN en marzo, cuánto le vamos a pagar aquí en mayo, de estos periodos de marzo a abril a mayo, y así sucesivamente. Y aquí no le pagamos nada porque el IVA generado y el IVA descontado nos da un saldo a favor, por eso no pagamos nada. Y tenemos un pago total del año de 3.078.000 pesos, pagos de impuestos a la DIAN. Bien, perfecto. Entonces acá tenemos otras salidas, que es el tema del dividendo a socios, que es de 3.800.000 para septiembre y para noviembre. Y tenemos que pagar el interés de préstamo bancario, que es un total de 175.000 del mes de julio y así sucesivamente en los meses. Y para un total de salidas de 3.200.000 para el mes de enero, febrero y sucesivamente. Aquí lo único que hice fue sumar las salidas, nada más. Pero Freddy, aquí no está, no está restando la utilidad. Aquí es un ejemplo sencillo de cómo es un flujo de caja. Ya una empresa que tenga una operación robusta, y tampoco no tan robusta, tiene otros conceptos, pero más o menos es como para que entiendan cómo funciona un flujo de caja. Así es que se hace un flujo de caja medianamente. Un ejemplo chiquito, sencillo. Entonces, muy bien. Comenzamos. Entonces, saldo de efectivo. ¿Cuánto nos quedaría con nuestras entradas y nuestras salidas? Entonces, sabíamos, el ejercicio nos plantea que nos dice que en junio tiene que ser de 25.450.000. Acá está el ejercicio, acá lo dice. En junio nuestro saldo tiene que ser de 25.450.000. Para que a nosotros nos dé ese saldo,
nuestro saldo inicial de enero tiene que ser de 21.133.000, porque recuerden, el saldo final es el saldo inicial de febrero, así sucesivamente. Y así es como en junio nos da 25.450.000. Y Freddy, ¿usted cómo supo que este era el saldo? Pues fácil. Ustedes cogen este saldo, que son los 25.450.000, y el saldo que les dé aquí en mayo, se lo restan y ese es el saldo inicial de mayo. Y así sucesivamente. Muy sencillo, es súper fácil. Y así yo llegué a los 21.133.000 pesos. Para que en la secuencia de los meses del saldo final inicial me diera los 25.450.000. Y sencillo, totalmente fácil. Recordemos que ellos nos dijeron que un saldo mínimo requerido en agosto. Esto no afecta nada en el balance. Como lo pueden ver, no está afectando nada al balance. Lo que nos está diciendo el ejercicio aquí es que en agosto tenemos que tener un saldo mínimo de efectivo de 3 millones. Y aquí se cumple perfectamente, supremamente bien. Ahí tenemos un saldo de 20.903.000 pesos. O sea, pasa al tope. Muy bien, pero nos dice, bueno, ustedes ya hicieron el saldo, ya sabemos que aquí hay 25.450.000, ya hicimos las cuentas y todo eso, pero nos dice, bueno, ¿y qué hacemos con los excedentes? Acá tenemos excedentes y sucesivamente. Yo analizo que en octubre y noviembre, en agosto, prácticamente agosto, septiembre, octubre, noviembre, si pueden ver, nosotros estamos arrastrando los saldos, pero estas temporadas no le fue tan bien a la empresa. Si no fuera por los saldos, la empresa estuviera en pérdidas. Aquí la empresa estuviera en pérdidas por el tema de las entradas y las salidas. Aquí nos da que el flujo neto entre entradas y salidas es negativo, de 7.228.000 y sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que yo hice o cuál fue la política que yo hice? Yo dije, muy bien, lo que vamos a hacer, me voy a saltar esta tablita para que lo entiendan. Yo dije, perfecto, yo voy a coger que mi saldo inicial de cada mes sea de 14 millones como mínimo. Y el sobrante, si es de 14 millones, lo voy a invertir, ese excedente. Entonces, iniciando con un saldo de 12.678.000, para este mes, nuestro saldo final es de 14 millones y nos queda un excedente de 8.455.000. Nuestro saldo inicial aquí es de 14 millones. Nuestras entradas que son de aquí, mire, las estoy tomando acá, 703.200 pesos, para un total de 14.703.200. Y nos da un excedente. Entonces cumplimos con la norma, le quitamos estos 703.200, dejamos los 14 de saldo inicial y volvemos. Tenemos una entrada de 1.926.800 que podemos invertirlos para un total de 15.900.000. Entonces le quitamos 1.926.800 y dejamos el saldo en 14 millones. Pero para el mes de abril tenemos un saldo negativo. Ya aquí tenemos 474.900. Quiere decir que aquí no tenemos excedente, haciendo nuestro pronóstico, nuestro flujo de caja y sucesivamente. Entonces, lo que yo hice, si ustedes se dan cuenta, aquí en tenemos un saldo negativo en marzo. No tendríamos cómo pagar en flujo de caja. Igual aquí en noviembre, no tenemos cómo pagar. ¿Cómo nos anticipamos a eso? Si nosotros hicimos, bueno, el saldo es de 14 millones. Pues fácil. Lo que yo hice fue coger estos 8 millones, estos 703.000 y este 1.900.000, 365.000, 206.000, 801.000 y los mandé a rentar. Por eso es importante el flujo de caja. Si pueden ver, estos 8 millones los mandé, esto es un caso hipotético, en el Banco Pichincha los mandé a una tasa efectiva del 13.01% a un plazo de 8 meses. Entonces el rendimiento que nos dio fue de 718.000. Aquí ya tenemos la fórmula del interés compuesto. Esto ya es matemática financiera que les adelanto, tendremos otra clase a futuro. Entonces, tendríamos un total de 9.173.284 y sucesivamente así. Y esto lo desembolsaremos en septiembre, el 1 de septiembre. Estos dos los vamos a desembolsar, estos rendimientos los vamos a desembolsar en octubre y estos
los vamos a desembolsar en diciembre. ¿Y cómo quedaría? Miren, si aquí, el 1 de septiembre, que tenemos un saldo negativo, nos está diciendo, mire, Freddy, esto tenemos que desembolsarlo el 1 de septiembre, que son los 9 millones. Entonces acá los ingresos, esto lo vamos a coger con esto. Y aquí ya nuestro flujo cambia. Esto lo vamos a desembolsar acá, 15.945.000. Ya tenemos un saldo final de 12.854.000. Pero aquí en octubre nos llega más plata de nuestros rendimientos, que es acá. Octubre, 700. Y 2.069.291, que fue la otra inversión que hicimos para octubre. ¿Listos? Perfecto. Acá nuestro saldo en octubre ya es de 8.242.000, que acá tuvimos una salida de 7.444.000. O sea, estamos haciendo que la empresa opere con normalidad a pesar de nuestras salidas. Muy bien, ya tenemos estas inversiones, pero ¿y estos rendimientos que llegaron a diciembre? Para diciembre tenemos estas dos, 388.000 y 2.821.000. Entonces nos dice que en diciembre nos llega estas inversiones a nuestra caja. Estos 300 y estos 2 millones. Y nosotros terminamos con un saldo de 30.386.000. Quiero que vean algo. Acá tenemos 30.386.000. Si nosotros no hubiéramos hecho esa inversión, no hubiéramos hecho nada, hubiéramos quedado con un saldo en diciembre de 29 millones. O sea, si le sacamos una rentabilidad. ¿De cuánto fue nuestra rentabilidad? De 7,67%. Esto es lo que yo quería llegar en este punto de la clase, que ustedes se dieran cuenta de por qué es importante el flujo de caja. Bueno, creo que el video quedó un poquito largo, pero espero que hayan aprendido, que si tienen dudas, inquietudes, nos las hagan saber. Esto es un caso práctico, no es 100% de la vida real, obviamente hay más movimientos, pero así más o menos se maneja un flujo de caja. Espero que este video les haya servido, siempre hay otras maneras diferentes de hacer un flujo de caja, pero por favor háganlo, que esto nos sirva para que nuestras empresas sean saneadas, podamos pagar proveedores, etc. Muy bien, muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.